Bienvenidas a esta clase, la primera de este programa de 21 días de bloqueo del miedo a engordar. Hoy vamos a entender un poquito más sobre el miedo, las 21 actividades prácticas que te dejé para practicar dentro del contexto de 21 días son netamente prácticas. No te brindé mucha información sobre lo que significa el miedo para el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Ahora vamos a entender un poquito más de eso, así tenés muchas más herramientas de cómo seguir abordando el miedo a engordar, tanto para vos como para tus pacientes si sos profesional de la salud que está tratando con algún tipo de abordaje de dejar de hacer dietas para empezar a comer más intuitivamente. O si sos profesional de la salud que está tratando con trastornos de la conducta de la alimentación y el miedo a engordar está muy marcado en la conducta. Miedo a engordar es reprogramable. Miedos que son creados, como el miedo a engordar, no es el miedo a morir, no es el miedo a un león que te viene corriendo en la selva. Es un miedo muy cultural y ha sido como muy creado, entonces pues, es reprogramable. Hay otros miedos también que son reprogramables y los vamos a ver hoy, vamos a hacer la analogía con el miedo a engordar. Es reprogramable, pero se reprograma a nivel engrama mental. La reprogramación a nivel engrama mental se hace por repetición, no por lógica, no por alguna información académica que aprendemos, no por ver una clase. Se hace por repetir acciones y ahora te quiero enseñar justamente cómo es que se repiten las acciones. Podemos enseñarle a nuestro cerebro a no tener miedo. La forma, escucha bien esto, de enseñarle a nuestro cerebro a no tener miedo a algo es justamente haciendo eso a lo que le tenemos miedo. Y esa va a ser la explicación de la clase de hoy. ¿Cómo vamos a hacer justamente aquello a lo que le tememos para desprogramar el miedo? Si de alguna u otra forma empezamos a practicar lo que nos da miedo, aún teniendo miedo, pero no reaccionando físicamente, emocionalmente al miedo, sino de que reaccionando como si no tuviéramos miedo, aun cuando todavía lo tenemos, te dije de que el engrama mental se da por una repetición de acciones, no por información teórica y mental. El cerebro es la parte más subconsciente y la que se automatiza, la que hace los hábitos y las repeticiones de nuestras conductas, aprende por cómo actuamos y lo que estamos repitiendo en cada momento que actuamos. Un patrón de comportamiento. Esa es la información que tiene el cerebro, la parte más autónoma, la parte más subconsciente. No responde a información. Entonces, fíjate lo que te estoy proponiendo, hacer justamente lo que nos da miedo a hacer. Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? Una y otra vez, para que el cerebro lo entienda. Es por repetición hasta que se genere un nuevo engrama. El engrama es como un sello que imprime la superficie de nuestra estructura de conexión neuronal y le permite al cerebro tener otro camino de acción. Para la misma situación termina actuando y termina teniendo un conjunto de emociones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la repetición de un nuevo patrón hace un sello que se imprime en una nueva estructura de conexión sináptica y neuronal. Fíjate este ejemplo. Si le querés enseñar a tu cerebro a no tenerle miedo a volar, vas a tener que ponerte en la posición de volar una y otra vez. Ya te voy a decir cómo. Pero básicamente eso es lo primero que quiero que entiendas. Si querés enseñarle a no tenerle miedo a hablar en público, por ejemplo, vas a tener que ponerte en la posición de hablar en público una y otra vez. Es la repetición y la consistencia lo que va a lograr un nuevo sello. Acuérdate de esto, una nueva impresión de estructura neuronal y de conexiones sinápticas. Si querés enseñarle a tu cerebro a no tener miedo a engordar, vas a tener que practicar una y otra vez todas las situaciones que evitabas por consecuentemente el miedo a engordar. Y esas situaciones son principalmente en relación
a la comida. Es en relación a la comida donde se gatilla nuestro miedo a engordar, y es ahí nuestro campo de acción para reprogramar el consecuente miedo a engordar. Vamos a profundizar un poco más en esto entonces. ¿A qué me refiero a practicar situaciones en relación a la comida para reprogramar el miedo a engordar? Comer las comidas que considerabas prohibidas, sí, y muchas veces son con las mismas que perdemos el control. ¿Por qué? Porque esos episodios de pérdida de control, más los atracones que vienen ya engramados como un hábito, que vienen hace mucho tiempo en la vida, muchos años, tienen una base de miedo. Entonces muchas veces el mismo miedo del que gatilla el atracón, ni siquiera la restricción de comida. Escucha esto, porque sí sabemos de una base de restricción de comida que hay con el atracón, pero muchas veces físicamente empezamos a permitir la comida toda, pero la base de miedo queda, entonces se gatilla un atracón. No por restricción, sino por la misma reacción del miedo que quedó de vestigio ahí abajo, ¿sí? Comer las comidas que consideramos prohibidas en cantidades que consideramos peligrosas, desafiar todas las reglas de dietas que por lo general las adquirimos para restringirnos a nosotras mismas y no estar en contacto con la comida que nos da miedo, ¿sí? Nos creamos hasta, nos creamos enfermedades, intolerancia a la lactosa, o tengo celiaquía, nos las inventamos porque creemos que esa va a ser la excusa para mantenernos lejos de la comida que nos da miedo comer por el miedo a engordar, ¿sí? Y eso también involucra dejar los métodos de purga, no solamente los vómitos. Y esto lo voy a dar en un taller especial, que seguramente te vas a enterar, que voy a hacer sobre atracones, ¿sí? Vamos a ver los vómitos de purga también, sino también en el ejercicio compulsivo. Y ya te voy a explicar un poco sobre el ejercicio. Repetir las cosas que antes generaban miedo una y otra vez, pero ahora, escucha esto que es clave, actuando, reaccionando, y más que reaccionando, respondiendo, como si no tuvieras el miedo, ¿sí? Porque el cerebro aprende por nuestras acciones y la repetición de ellas, no aprende por lo teórico. Ver esta clase no va a sacar tu miedo a engordar, pero sí te va a dar una perspectiva de cómo trabajarlo. ¿Por qué queremos sacar el miedo a engordar? Porque el miedo a engordar es lo que te hace restringir y después te hace tener un atracón. Controla tu vida el miedo a engordar. La comida te empieza a controlar a vos. Entonces, si desengramamos el miedo a engordar, tenemos más posibilidades de meternos en un ámbito de trabajo de intuición con la comida y alcanzamos libertad de la comida. Teóricamente, este es el pasaje que están siguiendo hasta muchas de las clínicas que trabajan con trastornos de la conducta de la alimentación, desde la reprogramación del miedo a engordar. Entendemos que ahí está bien el núcleo que alimenta todas las conductas que tenemos que llegan a ser hasta de sufrimiento con la comida, ¿sí? El cerebro aprende por nuestras acciones y su repetición. Entonces, fíjate lo que te propuse, repetir las cosas que antes te generaban miedo una y otra vez. Y en primera instancia vas a seguir sintiendo miedo, pero la propuesta es que tu respuesta a la situación es como si no tuvieras miedo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos miedo? Se aceleran las pulsaciones cardíacas. ¿Podemos influenciar las pulsaciones cardíacas? Sí, a través de la respiración. Entonces, sí, a esas situaciones en las que teníamos miedo, por ejemplo, estar solos en tu casa con una torta. Antes, que la torta estuviera ahí significaba de que te ibas a pegar un atracón. El atracón es totalmente desconectado, es sin conciencia y es con una base de mucho miedo. Ni siquiera respiran las personas cuando yo también tenía atracones, cuando tenemos atracones. Entonces, meterle un ritmo de respiración profunda y de baja frecuencia. Mientras estás en la relación con esa torta, pero aprender a relacionarte desde esta pseudo calma que le estás tratando de dar a tu respiración y a tu frecuencia cardíaca. Y si repetís esa relación de pseudo calma una y otra vez, la acción le va a decir a tu cerebro, ahí ya no está el miedo, porque el miedo se caracteriza por alta frecuencia de respiración, alta frecuencia cardíaca,
dilatación de las pupilas, riego sanguíneo a las extremidades. Entonces, mediante la respiración revertimos toda esta reacción de lucha y huida, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, y le damos a entender al cerebro que estamos en calma. Nosotros, lógicamente, dentro de nosotros tenemos miedo, sí, vas a seguir teniendo miedo un tiempo. Pero nuestra forma de actuar le dice al cerebro, ya no tiene miedo. Entonces te pones en una situación y la practicas una y otra vez para eliminar el miedo. ¿Cómo es que engramamos el miedo? ¿Por qué el cerebro entendió que tenemos que tener miedo a la comida y tenemos miedo a engordar? Y eso es lo que te quiero explicar. Cada vez que eliminamos ciertas comidas, o hacemos una dieta, o ejercitamos compulsivamente cuando hemos comido cosas que creíamos que eran prohibidas, o nos excedimos en calidad o en cantidad, o purgamos con un vómito lo que comemos, inmediatamente después de haberlo comido, estamos diciéndole al cerebro que el aumento de peso es algo que debe ser temido. Sí, el cerebro está entendiendo de que toda nuestra emocionalidad es de huida, de terror, de fobia. Entonces el cerebro entendió por acción, no por lógica, por acción y repetición, que la gordura, el aumento de peso, que los kilos y en consecuencia la comida es una amenaza de vida. Es algo que debe ser temido. Entonces el cerebro va a actuar como algo que debe ser temido. Se te va a acelerar las pulsaciones cardíacas, la frecuencia respiratoria, te vas a desconectar, vas a tener esos lapsus que tenés cuando te atracás. Hay muchas otras formas de tener miedo a engordar, lo vemos en la segunda clase con los disfraces del miedo a engordar, pero quiero que ahora aprendamos la técnica. Entonces, con todo lo que hicimos hasta ahora, seguramente con todo lo que has hecho la mayor parte de tu vida con la comida, les has estado diciendo a tu cerebro que tiene que tener miedo a la comida y engordar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eliminabas la comida, cuando comías algo te llenabas de culpa y te hablabas mal y te lo hacías purgar, o decidías empezar la dieta el lunes y en la dieta sacabas todos los alimentos que creías con los que ibas a perder control. Y cuando estabas cerca de esos alimentos, efectivamente perdías el control y después los querías purgar o tenías mucha culpa. Bueno, constantemente le has estado diciendo, nos hemos estado diciendo nosotros mismos y a nuestros cerebros de que el aumento de peso debe ser temido. Culturalmente lo decimos. Por el contrario, si consistentemente comenzamos a actuar como si no tuviéramos miedo a engordar, lo que te propuse recién con la torta, ¿cierto? ¿Vas a tener miedo al principio? Sí. Pero si vos respondes como si no tuvieras ese miedo, te pones en una posición bien madura tuya y respirás y lo repetís, eventualmente el cerebro entiende que no existe el miedo a engordar y la reacción de fobia que tenía de manera automática se desintegra. Eso se llama neuroplasticidad, eso se llama reprogramación mental. Te doy un ejemplo para que hagamos la analogía, ¿cierto? Con el miedo a engordar. Fobias a una serpiente, ¿sí? Le tenés fobia, no miedo, terror a una serpiente o a las arañas, que muchos le tienen miedo a las arañas. Yo le tengo terror, pavor a las arañas. Si le tenés miedo a las serpientes y eso es algo que está dificultando tu vida, ¿sí? Si eso es algo que está limitando tu vida y está sacando calidad de vida a tu día a día, si eso es algo que ya te está consumiendo el foco que le estás dando en el día y ya no podés vivir con ese miedo a las serpientes porque vivís capaz en la selva o vivís rodeadas de serpientes como lo hacemos con la comida, vas a querer reprogramar ese miedo. Para reprogramar ese miedo, si ya no querés tener miedo a las serpientes, como lo reprogramamos, vamos a tener que ir y tocar la serpiente, tenerla bien cerca de nosotros, una y otra vez, o la araña en la mano, una y otra vez, o meternos al agua, si le tenés terror, una y otra vez. ¿Por qué?
¿Por qué nos disponemos a reprogramar una fobia? Porque entendemos que ese miedo está sacando la calidad, nos está restando en calidad de vida o está consumiendo toda la atención de nuestro día o nos lleva a tener otras conductas que son capaz que autodestructivas. El miedo a la serpiente por lo general no nos lleva a eso, a no ser que vivas rodeados de serpientes. El miedo a engordar, como vivimos rodeados de comida, te va a llevar a que ese miedo controle tu vida, tu relación con la comida, y después estés en un descontrol con la comida y no sabes por qué es. Tenemos que empezar por el miedo a engordar. Fíjate, si evitamos tocar la serpiente porque le tenemos miedo, la evitación refuerza, es una información que refuerza en el cerebro que eso específicamente debe ser temido, por algo lo estamos evitando. Si no, podríamos convivir con ello. ¿Sí? Acuérdate, el cerebro entiende por acción. Cada vez que vos te evitás, sabés que hay una serpiente y salís corriendo, o no vas a un lugar porque sabés que hay serpientes, el cerebro dice, es ahí que está el miedo. Entonces lo sigue conservando esa programación, ¿sí? No podemos dejar de tener miedo en teoría, y te lo vengo diciendo desde el principio, precisamos de la acción y la repetición para reprogramar el cerebro. Muy importante, ya lo mencioné, siempre me adelanto la información. Las primeras veces que intentes tocar la serpiente, tu cerebro va a reaccionar con fobia. Vas a sentir miedo y encima tu cerebro te va a hablar en palabras y oraciones que te traten de convencer de que debe haber otra forma. Pero por favor no me hagas tocar la serpiente. ¿Cuál es otra forma? Seguro que con hipnosis, seguro que con terapia, seguro que con dietas. No, seguro que con una dieta más, seguro que ahora sacando los carbos, porque los carbos son adictivos. No, seguro ahora que con el ayuno. Pero por favor no me hagas relacionarme con la comida que le tengo miedo. ¿Te ha pasado? ¿Cuáles son las excusas que te ha creado tu cerebro para mantenerte lejos de ir a tocar la serpiente? Por favor no me hagas tocar la serpiente. Te lo va a decir de todas las formas habidas y por haber y te va a convencer. Pero yo te estoy diciendo desde ahora, no hay forma de reprogramar el miedo hasta que le demostremos al cerebro, a la parte subconsciente, de que ese miedo no existe. Y eso lo hacemos con acciones, no con teorías. Vas a tener miedo por un tiempo, al principio, cuando practiques primero tocar la serpiente al principio, sí. Las primeras veces siempre vas a experimentar el miedo. Pero es una ventaja. ¿Por qué? Porque si sabemos que vamos a hacer algo y que va a aparecer la sensación de miedo, o todos digamos, las formas en que se suele experimentar el miedo a engordar, como la culpa, la vergüenza, el disgusto, la ansiedad, el hablarte mal a vos misma, sabés que eso puede llegar a pasar o sabés que eso definitivamente va a pasar las primeras veces que comas la torta, que comas el helado, que comas los carbohidratos a la noche, que te permitas comer dulces todos los días, sabes que te vas a llenar de culpa, vergüenza, disgusto, ansiedad, nos da una ventaja que ya sabes lo que se va a sentir. Ya sabes en las primeras instancias qué se va a sentir relacionarte con esa comida a la que le tenés miedo. Entonces, si ya sabes cómo se va a sentir después, evitar no lo puedes evitar porque va a seguir reafirmando el miedo, eso ya lo vimos, pero sabes las emociones que se van a gatillar. Entonces, en vez de ser atropellada por esas emociones y vivirlas en primera persona, podés posicionarte como observador, hacer un paso atrás y observar tu cuerpo teniendo esas emociones. Esas son prácticas de mindfulness. Das un paso hacia atrás y en vez de criticarte, tener culpa, decirte cosas feas, vos protagonista en primera persona, das un paso atrás y te observas a vos mismo teniendo culpa, vergüenza, disgusto y ansiedad. ¿Sabes lo que ocasiona eso? Es como una amortiguación. La culpa, la vergüenza, el disgusto y la ansiedad ya no se sienten tanto. Porque hiciste un paso atrás, te saliste vos de protagonista y empezaste a ser observador de lo que está pasando con vos. Es genial. Es una práctica muy linda
de mindfulness, y yo dejé un libro que te lo voy a cargar a pie de este video, que se llama Amigándome con mi cuerpo, que son prácticas de mindfulness, y te va a servir en esta parte del proceso de desbloqueo y de reprogramación del miedo a engordar. En las primeras veces que te tengas que relacionar con esa comida que gatilla la culpa, la vergüenza, el disgusto, la ansiedad, saber que va a estar la culpa, la vergüenza, el disgusto y la ansiedad. Las primeras veces, sí, los primeros tiempos va a estar hasta que reprogrames tu cerebro. Entonces, en vez de ser protagonista, haces un paso hacia atrás y te pones en posición de observador de lo que está pasando con vos. Entonces, esa emoción, la vergüenza, la culpa, la ansiedad, ya no te atropellan. Es genial y lo puedes hacer con todas las emociones. Te dejo al pie de este video el libro Amigándome con mi cuerpo, que tiene prácticas de mindfulness, un regalo para vos. Entonces, estar preparadas para experimentar la culpa, el remordimiento, el arrepentimiento, con las comidas que antes considerabas prohibidas, que ahora vas a empezar a relacionarte, te pone en un lugar de estar preparada. Te da una ventaja. Saber que vas a seguir teniendo esas sensaciones y emociones al principio te pone en el lugar de observador. Y ya conoces esas emociones. Ya sabes cómo se sienten, ya sabes cómo vienen en olas, ya sabes que llega un momento que se pasan, ya sabes cuándo aparecen, exactamente cuándo. Entonces, como ya sabes todas esas emociones, aún más es una ventaja porque te permiten aún más observarlas. Observar cosas que antes no observabas, por ejemplo, la respiración. ¿Cómo entra aire en tu cuerpo? Se tensan tus manos, se tensan tus hombros, se tensa tu cuello, columna cervical. Lleva los hombros hacia adelante, lleva los hombros hacia atrás. Te pones en posición fetal, apretás las plantas de los pies, los dedos de los pies. ¿Cómo se siente tu estómago? ¿Qué cosas te estás diciendo en la cabeza? ¿Te das cuenta? Es como que estás observando todo lo que está pasando, entonces ya no sos el protagonista de la emoción, sos el observador. ¡Pum! Ahí es una práctica de mindfulness. Bienvenida a esa práctica. Entonces, comiste la torta, empezás a sentir culpa, te pones en lugar del observador y empezás a mirar y decís, como era sabido, comí la porción de torta o comí el chocolate y ahí apareció la culpa. Mira, ahí estoy yo, vos desde observador, observándote a vos, mirándote, ahí estoy yo sintiendo culpa. Mira cómo se siente la culpa, mira cómo coloco mi cuerpo, mira cómo empiezo a respirar, mira dónde empiezo a mirar. Mi mirada se pierde, y mi cabeza se foco en todo lo que voy a engordar. Mira las cosas que me digo a la cabeza. Si observas, si te pones en ese papel, la emoción ya no te va a tropezar. Por lo que tampoco te va a llenar de estrés ni de miedo. Y el miedo a engordar, eventualmente estamos haciendo un gran salto desde la desprogramación. Espero que te haya quedado claro. Quiero seguir explicándote un poquito más de detalles en esto. El acto de no reaccionar, aun cuando tengas el miedo en la primera instancia, a las emociones que tu cerebro generó para hacerte parar de comer, o para hacerte querer empezar la nueva dieta, o para hacerte querer vomitar, o para hacerte querer purgar con ejercicio, lo cual va a reafirmar el miedo a engordar. Ese acto de no reaccionar, sino de responder con la parte más madura de vos, calma y observando lo que te está pasando, ese es el inicio de la reprogramación de tu cerebro. Los budistas, los yoginis vienen practicando eso por años. Nosotros recién ahora lo estamos incorporando en todo este hemisferio occidental que ha perdido un poco la noción de cómo entender nuestra psiquis. Es el comienzo de la reprogramación de tu cerebro. Entonces el miedo apareció, la culpa o el disgusto o la ansiedad, pero yo no estoy reaccionando como solía reaccionar antes, donde me enfocaba en mi cabeza, me decía cosas feas, me sentía inmensamente grande, en 5 minutos o como si hubiera aumentado 10 kilos, y ya empezó a determinar, o voy a vomitar, o voy a purgar con el ejercicio, o empiezo mañana el cleansing, mañana hago ayuno. Ya no me metí en toda esa vorágine y ese embudo, sino que di un paso hacia atrás, empiezo a observar, ya no me atropella, y el cerebro comienza a cuestionar, como ya no te atropelló, como ya no reaccionaste, sino que respondiste desde otra manera totalmente diferente a lo que el cerebro tiene anotadito de que vos deberías haber respondido. El cerebro dice, pucha,
¿Qué pasó acá? Entonces el cerebro comienza a cuestionar si realmente el miedo a engordar existe. Fíjate esto. Se empieza a cuestionar si ese miedo realmente existe o si es un miedo que realmente es funcional para vos. Porque al no tener la reacción de tu parte, la que siempre tenías, entiende que ese miedo ya no es importante para la supervivencia. Entonces lo empieza a dejar de lado en la jerarquía de programaciones automáticas que tiene el cerebro. Ya no es necesario para la conservación de la vida. El humano ya no reaccionó con ese miedo. Puede que ese miedo ya no exista o puede que ese miedo realmente nunca haya existido. Ya no es redundante. Cuando empezás a cuestionar el miedo, es lo mismo que con las creencias. Empieza el principio del fin de esa creencia. Espero que se haya entendido hasta acá. Tengo un poco más de información para darte. Todo lo que sí refuerza el miedo a engordar. Escucha esto. A diferencia del miedo a las serpientes, el miedo a engordar se gatilla por todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nuestras familias hablan con miedo a engordar. Las redes sociales hablan con miedo a engordar y nos promueven conductas bajo el nombre de saludables y hábitos saludables que realmente son refuerzos del miedo a engordar. Fíjate, todo lo que te promueven en redes sociales es justamente la promoción, la reafirmación mental del miedo a engordar, ¿o no? Desde los gimnasios, desde la actividad física, desde la promoción de la salud misma, de los profesionales de la salud, todo alrededor es un refuerzo del miedo a engordar. Entonces, no es el miedo a las serpientes, es un miedo que es mucho más profundo y tienes que ser mucho más inteligente y sabia para poder identificarlo. Por ejemplo, alumnas mías que empiezan a comer intuitivamente y me dicen, no, comencé a hacer actividad física o correr a la mañana. Yo lo que entiendo es de que esa actividad física que empezaron a hacer es por las dudas, lo que se estén permitiendo comer intuitivamente, les hago aumentar en peso, entonces por las dudas también aumento la actividad física para quemar lo que me estoy permitiendo comer. La noticia es de que eso va a estar reforzando el miedo a engordar, porque le estáis diciendo a tu psiquis inconscientemente de que hay que tenerle miedo a la comida, porque existe el miedo a engordar. Y lo que yo propongo es que, como reprogramar el miedo a engordar es una actividad psicológica y es un proceso psicológico que emocionalmente es muy desgastante porque hay que prestar mucha atención al principio, intenta hacerlo una vez completo, con todo lo que tengas que reprogramar del miedo a engordar. Porque si no vas a reprogramar un poquito con la comida y después te va a quedar el ejercicio. Entonces después vas a tener que hacer la misma reprogramación con el ejercicio. Entonces después va a quedar por ahí la ropa. Y después vas a tener que hacer la misma reprogramación con la ropa. Hacerlo todo una vez porque es re desgastante. Si te animas. El all in. Todo adentro, de una. Pum, reprogramamos esto. ¿Por qué no lo hacemos todo de una? Porque hay miedo a engordar. ¿Qué va a pasar con tu peso? ¿Voy a terminar pesando 30, 100 kilos más? No, déjame que lo haga de a poquito. Bueno, el déjame que lo haga de a poquito va a llevar más tiempo y acuérdate que va a ser más desgastante emocionalmente. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía sigue entendiendo que lo estás haciendo de a poquito, lo estás haciendo de a poquito porque hay miedo a engordar. Entonces el miedo a engordar es verdadero, entonces el cerebro le va a seguir prestando atención y va a seguir mandándote tus reacciones de pavor, incluidos la antesala de un atracón. ¿Sí? Consistencia. Si quieres convencer a tu cerebro de que no existe el miedo a engordar, ese miedo que has experimentado por años, vas a tener que actuar y repetirlo consistentemente, tal cual repetiste consistentemente el miedo a engordar. ¿Sí? No te va a llevar tantos años, pero sí consistencia me refiero a de que si lo haces con la comida, lo hagas con el ejercicio también y lo hagas con la ropa también. ¿Sí? Todo lo que gatille el miedo a engordar y te voy a dar más claves de cómo se presenta el miedo a engordar en la próxima clase de los disfraces del miedo a engordar, pero trata de abarcar todo, ¿sí? Porque si no, una cosa va a reforzar a la otra y me va a estar destruyendo un trabajo que estoy haciendo que emocionalmente lleva mucha energía, entonces después lo voy a tener que volver a hacer el trabajo. ¿Está? Consistencia. Eso de comer sin restricción a la noche y luego levantarnos a la mañana
Y fíjate lo que te voy a decir, eso de comer sin restricción a la noche, porque la novia me dijo que coma intuitivamente, pero después me levanto a la mañana y siento la culpa por haber comido eso a la noche, y aún cuando tenga hambre a la mañana, digo, hoy saco carbohidratos, no va a funcionar, porque eso está reafirmando el miedo a engordar. Si la ropa te queda más ajustada y empezás a dar una pataleta como un nene desesperado y te empezás a decir cosas feas y ya te estás empezando a ver grande como una casa en 5 minutos, estás reforzando el miedo a engordar. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? ¿Es duro lo que te estoy diciendo? Sí. Yo trato esto con mucho amor y te digo, tenete compasión. Sí, en el programa de 21 días de reconciliación con el cuerpo vemos la compasión, pero ahora estamos viendo miedo a engordar y te tengo que mostrar otra parte de la jugada. Tengo que mostrar cómo vos estás consistentemente reafirmando el miedo a engordar. Por eso digo que la ropa también es algo a tener en cuenta, el ejercicio y la comida. La primera etapa de la reprogramación del miedo a engordar es la más desgastante, pero luego se alcanza una meseta de calma y de ahí para adelante es como que todo anda viento en popa. Ya no tenés que hacer tanto esfuerzo mental y emocional. Recordatorio. Evitar enfrentarse al miedo a engordar con todas las excusas que te ponga la cabeza de no toques la serpiente, no toques la serpiente, lo tuyo es emocional, lo tuyo se resuelve con una dieta, lo tuyo se resuelve con una ayuda, no hace falta tener la comida en casa. Yo soy celíaca por imposición porque no me quiero acercar a las harinas, va a estar reforzando tu miedo a engordar, lo que te va a estar reforzando tu restricción con la comida, lo que va a estar reforzando tus atracones o tus episodios de control. Queden claros, ¿cierto? Que es lo que yo considero el inicio de todo este merenjunque que hacemos con la comida. Evitar lo que genera miedo tiene un primer efecto temporal de hacerte sentir segura, ¿sí? Entonces, esta idea de que la dieta que empiezo el lunes te da una falsa seguridad, entonces decís, ay, bueno, como todo ahora, total, empiezo la dieta el lunes, te da una cierta sensación temporal de, ay, sí, voy a estar bien, voy a estar tranquila, y es totalmente ilusoria, se acaba el día martes esa ilusión. Que después empezás con la obsesión de la restricción de la comida. O suponete, te creas una celiaquía. Muchas chicas me dicen, yo soy celíaca, ¿no? ¿Te hiciste los análisis? No, pero yo siento que me hacen mal las harinas. ¿No será que es porque te estás queriendo restringir las harinas porque le tenés miedo a los carbohidratos o porque alguien te dijo que las harinas te hacían engordar? Sí, puede ser, ¿no? Nos creamos celiaquías, alergias a determinados alimentos, solo con la idea de mantenernos lejos de ese alimento y estamos reforzando el miedo a engordar. Estamos reforzando el miedo a enfrentarnos a esos alimentos, el cerebro entiende que es miedo a engordar. Pensá en todas las justificaciones que mentalmente te has creado para evitar enfrentarte con la comida. Quiero que las escribas y me las puedas mandar por alguna forma, por mail, por las redes sociales, por los grupos que tengas conmigo, en Facebook, en WhatsApp, en donde sea. Escríbilas, todas las justificaciones que mentalmente te hayas creado para evitar enfrentarte con la comida. Todas esas justificaciones refuerzan el miedo a engordar. Por eso, vamos a ver en la clase 2 los disfraces del miedo a engordar para que veas también todas estas máscaras bajo las cuales se esconde el miedo a engordar, las justificaciones más lindas y científicas que nos damos y bajo las cuales se puede esconder el miedo a engordar, pero te quiero dejar algunas conclusiones. Evitamos las comidas que potencialmente nos hacen ganar de peso bajo la excusa de que estamos llevando una alimentación saludable, un estilo de vida saludable. Y es solamente una excusa que esconde miedo a relacionarnos con las comidas que potencialmente nos pueden hacer engordar. Vos y yo lo sabemos. ¿A qué sin tapujos? Es lo más honesto que hay. 2, evitamos juntarnos con personas si en la juntada hay comida. Todo el mundo lo hemos hecho y nos aislamos. Evitamos grupos de alimentos que ahora los carbohidratos son la preferencia, en una década atrás eran las grasas, ahora son los carbohidratos con las dietas keto, con las dietas paleo. O todos los lácteos, o todos los granos. Evitamos todo un grupo de alimentos y realmente bajo el nombre de estilo de vida saludable, estilo de vida paleo, estilo de vida vegano. No tengo nada en contra del veganismo, que es bien ético. Tengo todo en contra del veganismo usado solamente como pantalla para vos restringirte lo que comes. Evitamos el descanso aun cuando nos sentimos recansados porque ejercitamos compulsivamente, porque tenemos miedo de dejar de ejercitarnos, porque tenemos miedo de engordar ese día que dejemos de ir al gimnasio.
No somos ajenas a eso, chicas, vos y yo lo hemos vivido. Próxima clase, espero que hayas disfrutado de esta clase, que tengas en cuenta la estrategia que te di hoy, más todos los 21 días de miedo a engordar, las prácticas. Te espero en la clase número 2, disfraces del miedo a engordar.